Ya. Ya, y con datos raster. Y después nos ganamos el segundo proyecto, que es el de la Agencia Espacial Francesa, que nos financiaba por el INRA y el IRR. Bueno, en fin, da lo mismo, eso no importa. Ya, entonces, ahí está el sistema y en el cual nos faltan las napas freáticas. Bueno, ese es el laboratorio donde trabajé, que fíjense el nombre del laboratorio. Laboratorio de interacciones suelo-atmósfera-hidrósfera. ¿Ya? Bueno, entonces, esta era la cuesta, como les decía, allá en la zona de Montpellier, en el sur de Francia, 650 milímetros, sería como algo como el Maule, más o menos. El Cauquenes, la zona del secano, es muy comparable. De hecho, bueno, ahora estoy trabajando ahí, les voy a mostrar después los resultados. Está lleno de viñedos, todo lo verde son viñedos, ¿no es cierto? De hecho, hay como 300.000 hectáreas en total de toda la zona. Entonces, nosotros ocupamos datos para poder hacer esto. ¿Cómo lo harían? Ya saben. ¿Cómo calculamos la transpiración, el balance radiativo? ¿Qué datos satelitales necesitarían? Temperatura. ¿Y qué más necesitamos calcular? La visibilidad, ¿sí? Que está dentro de la temperatura, ¿sí? Y el albedo. ¿Y cómo tenemos el albedo? Con datos de reflectancia. ¿Ya? Y datos meteorológicos. Ya, ocupamos un tipo de modelamiento de los métodos que no le hablé. Y aquí se conecta un poco con la otra parte. ¿Cómo podemos saber que el satélite nos está diciendo la verdad? Porque, temperatura, bien, pero hay que validarlo, ¿ya? Y para validarlo enseñamos un sistema bien innovador, que teníamos estas torres que salen aquí, torres de flujo, edicovariance, que son como las que tiene el profesor Pérez, en realidad el proyecto allá en Chiloé. En Chile no hay muchas, hay como 3 o 4 de estas torres. Nosotros teníamos 2 acá, una ahí y una ahí, ¿ya? Pero eso es muy poco para validar. Entonces dijimos, inventemos una estrategia y necesitamos más puntos de validación. Y lo que hicimos fue ocupar un modelo hidrológico que permite simular el agua que transpiran las plantas, pero a partir de la humedad en el suelo. Porque es mucho más barato ir a medir la humedad en el suelo con un tubo, que tiene una torre que vale 40 millones de pesos o 50 millones. En esa época valía más, ahora está más barato. ¿Ya? Ahora valen eso, antes valían más. Entonces usamos un modelo hidrológico que se alimentaba con datos de humedad del suelo y de piezometría, porque hay que medir las napas. Ya, bueno, como les digo, son súper pocas diapos. Lo que nos dijo esto, porque esto no está en aplicación, esto es un poco demostrar que sirve, lo publicamos ya hace bastantes años. Lo que nos dijo esto es que el modelo, esto es el satélite, la evapotranspiración del satélite nos entregó una precisión bastante alta, ¿no es cierto? 0,48 milímetros por día, con los datos de la edicovariance. ¿Por qué hay tan pocos puntos? Uno dice, porque esos fueron los días que teníamos imágenes satelitales durante los 2 años del experimento. ¿Ya? No había mucho, porque había nubes, pero igual eran suficientes para hacer una validación. Y cuando mezclamos los datos del modelo hidrológico, o sea, todos estos puntos, una validación mucho más robusta, ¿no es cierto?, nos entregó algo no tan bueno, pero sigue siendo bastante acertado. 0,8 milímetros de error nos dio bien, ¿ya? O sea, los dos, este enfoque dual, digamos, de validarlo con una EDI y con Hydrus, funcionó bien, y el modelo satelital funcionó bien. O sea, respondimos a la pregunta: ¿se puede estimar la evapotranspiración en este sistema a partir de imágenes satelitales, ¿no es cierto?, y validado con este enfoque? De hecho, les cuento que ahora tengo que mandar el paper, ya está listo, de comparar este método hidrológico con esta torre, pero eso es otra historia. Ya. Entonces, aquí aparecen las preguntas más interesantes, porque, subimos, logramos demostrar, sirve el método que propusimos, el modelo SCEVI, para estimar la evapotranspiración. Este modelo sirve, ¿ya?, en este sistema, pero acuérdense que la pregunta y el proyecto era estudiar el balance hídrico y las propiedades del suelo. ¿Ya? Entonces lo que apareció aquí, ¿no es cierto?, este es un mapa de suelo, como los que hay allá en Francia, que tiene otro sistema de clasificación, pero no importa. Entonces, cuando superponemos la imagen del promedio de la evapotranspiración en este mapa, ¿no es cierto?, vemos que aparecen zonas que permanentemente están con estrés hídrico, con poca evapotranspiración, y zonas que tienen
alta evapotranspiración, permanentemente, por los colores, amarilla y zonas rojas, y que corresponden a ciertos tipos de suelo. Entonces dijimos, no estamos en tan mal camino para poder estudiar los suelos, porque eso uno puede, por ahí preguntaban el otro día, ¿podemos estudiar los suelos con el satélite chileno? No se puede, directamente no. Ya, porque no tiene ni termal. Con el termal se puede, pero hay que hacer cosas como las que estábamos haciendo acá. Entonces, claro, cuando vimos estos son los tipos de suelo, ¿no es cierto? Vimos que se agrupaban en tipos funcionales de suelo, ¿no es cierto? Estas son terrazas pedregosas que tienen muy bajas fracciones evaporativas o baja evapotranspiración. ¿Por qué? Porque son suelos que están suelos delgados, llenos de piedra. Todo ese tipo de suelo, baja evapotranspiración. Y al revés, los suelos que tenían coluviones, ¿no es cierto?, con limos y con napas freáticas, tenían alta evapotranspiración. Y logramos discriminar eso. Pero esto fue una observación. Aquí no se puede publicar esto, no es, digamos, necesitamos datos de terreno para validar esto que estamos planteando. Entonces ahí apareció el año que me quedé después del doctorado, ¿no es cierto? Y tratamos de responder esta pregunta, ¿no es cierto? ¿Es el estado hídrico de las plantas un indicador de las propiedades del suelo? ¿Ya? Y lo que usamos acá fue algo bien entretenido. Aquí trabajamos con otro colega que está haciendo un postdoc. Combinamos los datos de evapotranspiración, que ya vimos que era un indicador, ¿no es cierto?, de los lugares donde estaban estresadas las plantas. Por ende, el suelo no contenía el agua, ¿no es cierto?, y conectado a lo que vimos en clase, no hay agua, no hay evapotranspiración. Combinamos lo que ustedes ya conocen, en DVI, un índice espectral de vegetación, y combinamos algo que también ya conocen, datos LIDAR, ¿no es cierto?, láser, en este caso para sacar la geomorfología. Porque nosotros asumimos que habían zonas que eran de terrazas, que eran convexas, que probablemente tenían menos probabilidad de tener agua, ¿no es cierto?, y zonas cóncavas que tenían más agua. Entonces dijimos, entre estas tres informaciones derivadas de sensores remotos, nosotros podemos saber o predecir propiedades claves del suelo. En este caso, que tienen que ver con el almacenamiento de agua. ¿Cuáles podrían ser esas propiedades? A ver si me están siguiendo. Yo creo que bien interesados, pensativos. Sí, ¿qué propiedades del suelo son claves para definir la humedad aprovechable para la producción? Porosidad, sí, pero algo más grande. ¿La qué? Capacidad de campo. Sí, pero Capilaridad. Densidad. esos son parámetros que podríamos haber evaluado, pero algo más como fundamental dentro de lo que es un mapa de suelo. Están mirando muy chico. No, la profundidad del suelo, por ejemplo, algo tan simple, pero tener un mapa de profundidad del suelo es súper importante, porque aquí hay son suelos de 2 metros, acuérdense que hay napas de 2,5 metros, 3 metros. Y sí, de hecho los piezómetros llegan a 5 metros. El modelo fue hasta 5 metros, las raíces llegan a 5 metros en algunos lugares. Si fue alto terreno. Profundidad del suelo y la profundidad de las napas freáticas, que son las que controlan el aporte de agua cuando no hay lluvia. Esos son los dos parámetros físicos del suelo que evaluamos. Podríamos haber evaluado los otros que ustedes planteaban, que lo vamos a ver después. Y para eso fuimos a hacer hoyos, por decirlo así, en 41 puntos, con estas dos propiedades, ¿ya? Y construimos, esto es lo que vamos a ver en modelación empírica, modelación predictiva, que lo vamos a ver en la última clase, un modelo, ¿no es cierto?, un modelo estadístico, a partir de estas variables que yo les explicaba, que son estas tres, termal, multiespectral y LIDAR, y logramos hacer mapas de profundidad de suelo bastante precisos, ¿ya? Y de napas freáticas bastante precisos también. Ya esto está publicado y lo logramos, respondimos a todas las preguntas en el fondo. Se puede hacer. ¿Me siguen? ¿Ya? Para que en el fondo de usar la cabeza de la teoría del ¿cómo se llama? De lo que les explicaba, de la conexión del balance de agua con el balance radiativo y todo esto, nosotros logramos llegar a propiedades claves dentro del funcionamiento de los suelos. Esto se conoce como Digital Soil Mapping, que es una área que en Chile no hay nadie trabajando en eso, lamentablemente. En fin.
¿Ya? Entonces, eso fue lo que hice en el doctorado. ¿Y ahora? Eso, Y después como me quedé trabajando con ellos. pues yo digo que había como ir pensando para... Pero eso ayudó como a aumentar la validez del modelo. No. Lo de antes, los puntos eran para validar el satélite con las mediciones de agua que está saliendo del sistema, por modelación hidrológica o por la torre de flujo. Eso aparte, se resolvió. Nosotros después dijimos, queremos modelar, eso es modelación predictiva, me estoy anticipando, pero queremos modelar algo que sabemos que puede estar vinculado a este proceso. En este caso, la profundidad del suelo y la profundidad del agua. Entonces, ¿cómo tú construyes un modelo predictivo? De forma bien simple. Tú vas al terreno y generas datos. ¿Ya? Esto lo hemos visto. Entonces tú tenías una variable respuesta, que tenía un x1, esto va a ser x1 más x2 más x3, con un coeficiente x beta 1, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de esto? Sí. Regresión múltiple. Más, ¿qué cosa aquí? El error. ¿Ya? Entonces, esta variable de acá es la que uno quiere predecir. ¿Y qué es lo que hacemos en terreno? Vamos a medir 41 puntos de esta variable i. ¿Ya? Y de esos 41 puntos nosotros traemos el valor termal de ese punto. O sea, este vale 0,2, este vale 0,4, que este va a ser el DVI, ¿no es cierto? Esto es temperatura, esto es LIDAR, este vale, no sé, 0,5. ¿Te fijas? O sea, no, ahí no se suma, perdón. Y así para cada uno de los puntos, y por eso se construye un modelo estadístico que se valida y vio esos ajustes, R cuadrado. ¿Entendió? Ahí sí, que es independiente, no tiene, lo otro era para demostrar que se debe funcionar, lo otro era física, pura física. Esto es estadística, es una modelación estadística. ¿Ya? Entonces, uno va combinando las cosas. El proceso, ¿en cuánto tiene que ser? O sea, si yo tengo que medir la temperatura en cada uno de los puntos. De los píxeles, ¿sí? Pero no se puede asumir como que. No la temperatura, medimos la evapotranspiración. ¿No se asume que es como igual a lo mismo? No, porque justamente, bueno, para la pregunta, justamente, mira, aquí está la evapotranspiración. De hecho, no es un valor de una fecha, es un valor promedio de todas las imágenes. Si nosotros sacamos el valor de la mediana de esa evapotranspiración de 10 fechas, de este punto, de este plot que está aquí, o de este, por ejemplo, de este, va a ser mucho más grande que la de este punto que está acá, ese valor. Y ese valor va a ser más grande, ¿por qué? Porque acá el suelo probablemente es más delgadito, no tiene napas. ¿Se fijan? Son cosas independientes. Acá el valor de esto no es temperatura de superficie, esto es ETR. Uno extrae los valores. Esto es lo que van a tener que hacer en el trabajo, o sea, en el práctico, perdón. Y así uno puede predecir cualquier cosa. De hecho, nosotros hemos hecho para hacer predicciones de biodiversidad. Acá con los chicos de recursos, ahora estamos trabajando predicciones de lo que les voy a mostrar después, de especies alóctonas. ¿Ya? Modelación empírica con esta, pero con datos físicos. Esto es un dato físico. Esto también. ¿Ya? Información física que se saca del satélite y que se combina con lo del terreno a partir de un enfoque estadístico empírico. De regresión. Una regresión es un modelo, ¿cierto? ¿Se acuerdan de estadística? Ya. ¿Me creen o no? Más o menos. Así se aplica estas cosas. Ya. Pero profe, en los diapositivas anteriores, el modelo explicaba mejor La profundidad del suelo y la profundidad del agua. Sí. Tenía mejor ajuste. ¿Ya? Pero los dos eran buenos ajustes. Claro, vea, quizás me voy a devolver aquí un poquito para la pregunta de la Valdés, ¿no? Si no me equivoco. Miren, acá la gracia de esto, de esta modelación empírica, que me estoy adelantando un poco la materia, no es mejor, es que esta variable de acá no la sabemos, es una incógnita. Pero esto de acá, con un modelo estadístico, ustedes que determinan los coeficientes, ¿no es cierto? El beta 1, el beta 2, el beta 3. Y esto de acá, ¿qué es? Es un mapa. Es un mapa. Esto también es un mapa. una matriz. Esto también es una matriz, esto también es una matriz, un mapa. Si tenemos tres matrices, podemos construir una matriz. Esa es la gracia, porque aquí a partir de esto construimos un mapa de profundidad del suelo, con la misma resolución de estas matrices, cada 90 metros.
¿Se entiende? Y uno puede construir un mapa de napas freáticas. Esa es la potencia que tiene. No es solamente validar de que estos datos se acercan a estas mediciones, sino que además te permite generar una cartografía de propiedades del suelo. Pero, profe, ¿cómo infiere la profundidad de la napa freática con solo la profundidad del suelo? No, es que fueron mediciones independientes. Se hizo un hoyo y se vio con un piezómetro. Había un piezómetro. No, son independientes, son dos modelaciones distintas. Son dos modelos distintos. Con un piezómetro uno dice la profundidad media de la napa freática. La profundidad de la napa no se hizo. Sí, se hizo igual, pero son dos veces con distintos betas, los betas cambian, pero la misma información. ¿Ya? Sí, todo esto es modelación empírica, lo vamos a ver en la última clase, pero de ahí nada. Entonces uno puede generar una cartografía de los mapas, que es un poco lo que les voy a tratar de explicar, lo que hemos hecho con Julián Cabezas, con Iván Castillo, con todos los chicos que estamos trabajando ahora, con Andrés. ¿Ya? Hemos publicado varias cosas choras. Recurseros. ¿Ah? Sí, no, es que mezcla las dos. No me quise meter aquí en el detalle, pero probamos distintas resoluciones. Trabajar a 15 metros ya no veo. All data es cuando mezcláis las dos resoluciones, que también es algo que hemos hecho en los trabajos ahora. Pero esos son detalles, lo vamos a ver en la última clase. Ya, entonces, oye, no me quiero alcanzar a mostrar lo que estoy haciendo ahora para vender la pomada, con 2 años más que en hacer memoria, alguno que quiera trabajar conmigo. Como les decía, temperatura, evapotranspiración, hay un producto, MODIS, de evapotranspiración. Para todos estos cálculos, toda esta miseria que yo les mostré, yo creo que cuando usted les va a tocar, a mí también seguramente, tampoco estoy tan viejo, probablemente ya mismo Lancet va a tener un producto de evapotranspiración, 5 años más. Todo esto el cálculo no tiene que asustarse tanto, pero sí entender la teoría. Por eso yo hago más énfasis en entender lo que pasa detrás, a qué sirve, cómo se conecta. ¿Ya? Y en el caso de MODI ya pasó. MODI ya entrega un producto de evapotranspiración real a 1 kilómetro. Pero bueno, es para estudiar escalas globales. ¿Ya? Y ese producto, que se llama MOD 16, está del año 2000 al 2000 hasta hoy día, de hecho, 2013, está más o menos bien ahí. Está para todo el mundo. Y eso está cada 8 días acumulado. Porque salir de MODIS pasa varias veces al día, ¿no es cierto? Entonces, bueno, este es un poco el esquema de cómo calcula, producto de 8 días y 16 días. Lo que nosotros hicimos con este joven acá fue trabajar en olivos, aquí un tema de cultivo, pero a él le gusta la matemática y la física, así que estaba feliz. Un sistema de olivos bien complejo también, en Copiapó. Este es un proyecto que tenemos con estaba por ahí el nombre, no lo puse, qué mal, ahí está. Bueno, en el Ignacio Lobo, y este es el proyecto que el Fondef que tenemos con Fuster, que terminó, que vamos a renovar este año, esperamos. ¿Ya? Y por ejemplo, cuando uno compara la estimación del producto MOD 16 esto en tiempo, acumulado 8 días, ¿no es cierto? Que es lo que sale aquí, que es lo que saca el satélite para el pixel donde está ese cultivo, por normal que es grande, ni 1 kilómetro, ese paño. IDUS, el modelo hidrológico que lo hicimos andar, nos da ese resultado, y esto es lo que se puede calcular con la estación meteorológica, que sería la transpiración de referencia por un casero, un coeficiente de cultivo fijo para el olivo, y nos dio bastante cercano. ¿Ya? Algunas discrepancias en estos momentos, acá en este sector, el sector de NUA, pero fueron unos resultados bastante interesantes que sacamos y que todavía no nos han publicado, pero digamos que tiene mucho que ver con lo que hicimos. O sea, en el fondo el modelo hidrológico puede servir para validar o para comparar lo que obtiene el producto MOD 16 de MODIS. Y aquí viene la última parte que tiene que ver con la parte, quizá me voy a saltar esto, que lo presenté en el curso de ecología aplicada, pero que tiene que ver con esto, servicios ecosistémicos, entidad de resiliencia, un poco la biología de la conservación, ¿no es cierto?